Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de MAFRE en el primer trimestre de 2015. La secuencia será, como es habitual, en primer lugar, el vicepresidente de MAFRE, Esteban Tejera, presentará las principales magnitudes del ejercicio, de lo que llevamos de ejercicio, y a continuación se abrirá un turno de preguntas. Vicepresidente, cuando quieras. Buenos días, gracias María. Gracias a todos por estar una vez más con nosotros y tengo el placer de compartir con ustedes las principales cifras de este primer trimestre del 2015. Ha sido un trimestre marcado por el crecimiento del negocio y por el comportamiento favorable de los mercados financieros y de los tipos de cambio. Las primas han crecido un 2,6%, alcanzando los 6.114 millones de euros. Los ingresos han crecido un remarcable 8,9%, alcanzando los 7.515 millones. Y el beneficio atribuible, con 201 millones, se ha visto resentido por siniestralidades extraordinarias a las que luego haré referencia. Las mismas que han afectado al ratio combinado, que se ha situado en el 98,8%. Básicamente estas han sido las nevadas continuadas en la costa este de los Estados Unidos que, si bien son habituales en el primer trimestre del año, este año han sido las más severas de la historia de esa zona. Esto ha aportado prácticamente 2,6 puntos de ratio combinado, de empeoramiento. Excluido esto, el ratio combinado se sitúa en el 96,2%, en línea con nuestros objetivos del 96%. El beneficio antes de impuestos ha crecido un 4,7%, derivado del buen comportamiento del resto de los negocios, especialmente el buen comportamiento del negocio de vida en Brasil y en el resto de los países, como ahora tendré ocasión de analizar. Desde el punto de vista de las claves del resultado, en los tres primeros ejercicios, el crecimiento, como les he dicho antes, ha sido significativo en la mayoría de las líneas de negocio y países en los que operamos y destaca la importante aportación del seguro de no vida, que ha permitido mitigar el efecto de la clasificación como actividad interrumpida del negocio asegurador de Catalunya Caixa. Como ustedes saben, hemos llegado a un acuerdo con Catalunya Caixa para discontinuar el negocio, y esto se ha traducido en un acuerdo que implica un precio en inicio de 606 millones de la operación, que se llevará a cabo una vez que se consigan las autorizaciones administrativas permitentes. Obviamente, al desaparecer del balance y de la cuenta de resultados las operaciones de Catalunya Caixa por esta reclasificación, hay una menor aportación en primas, en provisiones técnicas y en fondos de pensiones gestionados, que hacen que la comparativa con el año anterior se resienta considerablemente. El resultado bruto, y este marca la fuerza del negocio, en todo MAFRE, ha crecido un 4,7% y se ha visto favorecido por el incremento de los ingresos financieros netos, la evolución de las monedas y el buen desarrollo de los negocios. Si bien es verdad que han tenido más aportación al resultado aquellos negocios en los que tenemos socios externos, y esto hace que sea distinto el comportamiento del beneficio atribuible. Con todo, lo más resaltable en este trimestre ha sido la siniestralidad extraordinaria que se ha dado en Estados Unidos, que, como he mencionado anteriormente, ha aumentado en 2,6 puntos porcentuales el ratio combinado. Ha sido unas nevadas que en un mes, en poco más de 30 días, ha registrado 15 fenómenos de intensidad inusual y más de 30 días seguidos, como digo, de precipitaciones continuas a unos niveles que no se recordaban. Cabe resaltar
la buena evolución del comportamiento de la cartera de inversión en España y que, de alguna manera, está premiando nuestro compromiso como MAFRE con el país a lo largo de estos años difíciles, donde supimos mantener la calma cuando los mercados financieros aconsejaban posiciones distintas. Esto ha contribuido a absorber el efecto neto del patrimonio y la evolución de las principales divisas de referencia. Desde el punto de vista de la cuenta de resultados, las primas de no vida crecen prácticamente un 13%, alcanzando los 4.924 millones de euros, y las primas de vida 1.190 millones de euros alcanzan y registran un decrecimiento del 25,6%. Este decrecimiento, como tendremos ocasión de ver, se debe fundamentalmente al impacto en España y alguna discontinuidad de operaciones de vida en Colombia. Desde el punto de vista de la evolución del balance, el ahorro gestionado alcanza los 40.119 millones de euros y crece un 12,7%. El patrimonio neto, con 11.573 millones, crece un 11,6% y incrementa 1.202 millones. Los fondos propios se sitúan en 9.338 millones y alcanzan un crecimiento del 14,6%. Y aquí querría resaltar que está incluido el impacto de la decisión adoptada por MAFRE de incluir a partir del 31 de marzo como tipo de cambio de referencia en Venezuela el SIMADI a un nivel de 193 bolívares por dólar, que cambia sustancialmente el tipo de cambio que teníamos anteriormente, que era el SICAD 1 y que estaba a 12 bolívares en términos de referencia. Esto ha tenido un impacto importante en nuestro patrimonio neto, y en fondos propios representa aproximadamente algo más de 260 millones de euros. Estos están incluidos en esta referencia que acabo de dar y, a pesar de todo, los fondos propios crecen, como he dicho antes, un 14,6%. Por otra parte, los activos totales gestionados también han crecido de forma significativa, un 16,5%, y alcanzan los 70.651 millones de euros. En este ámbito de distintas aportaciones de los distintos países y de la volatilidad que se ha dado fundamentalmente en Norteamérica en el ámbito de la siniestralidad, se producen ciertos cambios significativos respecto a aportaciones de primas y resultados respecto a finales de 2014. En cualquier caso, creo que esta transparencia muestra, por una parte, la fortaleza de MAFRE y, por otra, la diversificación de sus ingresos y cómo eso nos permite afrontar a veces siniestralidades extraordinarias como la que se ha dado este año en Norteamérica. Como vemos, Iberia, con 2.185 millones de euros, está aportando este trimestre un 33% del total de las primas, con lo cual la aportación en primas se reduce respecto a la de final de años. Aquí, fundamentalmente, como tenemos ocasión de ver posteriormente, está el impacto en la disminución de primas en el seguro de vida y, básicamente, la salida de los más de 100 millones que aportó en el mismo trimestre del año anterior Catalunya Caixa. Por otra parte, vemos cómo Brasil, con 1.192 millones, sigue aportando un 18,1%, y vemos, fruto de los importantes crecimientos que allí se han registrado, una mayor aportación de LATAM Sur, que aporta 817 millones de euros y un 12,4% del total, de Norteamérica, que ha crecido, como veremos posteriormente,
bien en términos de moneda local, pero extraordinariamente bien en términos de euros, y que aporta un 9,6% del total de las primas. Y quisiera resaltar, aparte de la evolución del LATAM Norte, que es remarcable también y que también incrementa, cómo Mapfre Re ha seguido aumentando su aportación tanto en primas como en beneficios. En primas un 14,2%, en beneficios un 21,4%. Iberia, por su parte, aporta prácticamente el 50% de la totalidad del resultado consolidado del grupo, y Brasil, con 43 millones, aporta el 19%. El único dato negativo, y que es la constante de estos resultados, es la aportación en pérdidas de 50,8 millones de Norteamérica, que representa una caída importante. De todas formas, el tema de Norteamérica se debe a, como he dicho antes, a una aportación siniestral extraordinaria que se irá diluyendo a lo largo del ejercicio, y esperamos que Norteamérica a lo largo del año recupere parte de este impacto catastrófico y de resultados positivos más en la línea de lo que es habitual. Desde el punto de vista de la evolución de las regiones, Iberia, con 2.185 millones de euros y aportando el 33% del total del grupo, registra una caída en España del 17,2%, que se debe única y exclusivamente a la evolución del seguro de vida. En el seguro de vida estamos en una situación que todos ustedes conocen y que básicamente viene determinada por la bajada drástica de los tipos de interés. Esto, que tiene efectos positivos en algunos aspectos del balance, tiene, desde el punto de vista de la oportunidad de lanzamiento de nuevos productos, serios inconvenientes. Esto, unido a que el año anterior, en este mismo trimestre, tuvimos campañas excepcionales de comercialización, tanto de seguros colectivos como de seguros individuales en nuestra red agencial, y campañas de banca seguros, explican que se haya producido esta caída en términos de seguros de vida en España, que por otro lado se ha reforzado con la caída de 103 millones que aportaba Catalunya Banc el año pasado. A sensu contrario, la buena noticia es que España está evolucionando bien en seguros de no vida, está evolucionando bien en seguros de vida a riesgo, y en general Mapfre lo ha hecho especialmente bien en seguros de salud. Y en el ámbito del ahorro hemos sustituido parte de los productos de vida que lanzamos el año pasado con un notable crecimiento en fondos de inversión, un 21,3%, hasta alcanzar los 3.866 millones de euros, y en fondos de pensiones, donde, excluyendo el efecto de la salida de Catalunya Banc, estamos en un crecimiento, de hecho, del 15% en aportaciones de fondos de pensiones. Latinoamérica sigue creciendo de forma extraordinaria, si bien es cierto que hay una ralentización en Brasil. Tenemos en Brasil un crecimiento del 2,7%, y este crecimiento se ha visto afectado por un retraso estacional en la emisión de seguros agrícolas, excluido el cual nos permite hablar de crecimiento sostenido en nuestro negocio en Brasil, a pesar de que, como decía antes, el periodo de incertidumbre por el que ha pasado en estos últimos meses la economía brasileña, y que ahora parece que empieza a despejarse, no nos ha afectado en absoluto, y hemos seguido creciendo, como digo, en moneda local un 2,7%, crecimiento que ha sido
claramente superior en los ramos fundamentales, el ramo de vida, el riesgo, y los ramos de automóviles y de multirriesgos del hogar. En LATAM Sur, con 818 millones, el crecimiento es del 16,3% en euros, pero en moneda local México ha crecido un 25%, Perú un 47%, Chile un 23% y Argentina un 25%. El único país en donde decrecemos es Colombia, y esto se debe a una decisión adoptada en el sentido de cancelar algunas pólizas en el ámbito del seguro de ahorro a largo plazo que estamos reconduciendo en ese país. LATAM Norte, con un crecimiento del 37,2% en euros, ha alcanzado los 412 millones de euros. Norteamérica, que presenta un magnífico crecimiento en euros del 30% y alcanza los 632 millones, se debe en parte este crecimiento a la evolución del tipo de cambio del dólar frente al euro. En volumen de primas en moneda local, el crecimiento en Estados Unidos es del 2,7%, del 12% en Puerto Rico. EMEA crece francamente bien, la parte de Europa y Oriente Medio, con un 17,5% y alcanza los 381 millones de euros. Y aquí me gustaría destacar la buena evolución de Malta, con un crecimiento del 51%. Y Filipinas ha vuelto con fuerza a la senda del crecimiento, con un 38% de crecimiento en moneda local. APAC crece un 36%. Por líneas de negocio, el negocio asegurador, con 5.217 millones de euros, aporta un beneficio de 157 millones. El reaseguro, al que he hecho mención antes, con unas primas de 964 millones, ha crecido tanto en primas como en resultados, y el beneficio de 49 millones es francamente bueno. Y Global Risk también tiene un beneficio neto de 18 millones, unas primas de 236, y asistencia sigue creciendo con unos ingresos de 329 millones y un beneficio neto de 3 millones. Registran un decrecimiento del 25,6%. Este decrecimiento, como tendremos ocasión de ver, se debe fundamentalmente al impacto en España y alguna discontinuidad de operaciones de vida en Colombia. Desde el punto de vista de la evolución del balance, el ahorro gestionado alcanza los 40.119 millones de euros y crece un 12,7%. El patrimonio neto, con 11.573 millones, crece un 11,6% y incrementa 1.202 millones. Los fondos propios se sitúan en 9.338 millones y alcanzan un crecimiento del 14,6%. Y aquí querría resaltar que está incluido el impacto de la decisión adoptada por MAPFRE de incluir a partir del 31 de marzo como tipo de cambio de referencia en Venezuela el SIMADI a un nivel de 193 bolívares por dólar, que cambia sustancialmente el tipo de cambio que teníamos anteriormente, que era el SICAD 1 y que estaba a 12 bolívares en términos de referencia. Esto ha tenido un impacto importante en nuestro patrimonio neto, y en fondos propios representa aproximadamente algo más de 260 millones de euros. Estos están incluidos en esta referencia que acabo de dar, y a pesar de todo, los fondos propios crecen, como he dicho antes, un 14,6%. Por otra parte, los activos totales gestionados también han crecido de forma significativa, un 16,5%, y alcanzan los 70.651 millones de euros. En este
ámbito de distintas aportaciones de los distintos países y de la volatilidad que se ha dado fundamentalmente en Norteamérica en el ámbito de la siniestralidad, se producen ciertos cambios significativos respecto a aportaciones de primas y resultados respecto a finales de 2014. En cualquier caso, creo que esta transparencia muestra, por una parte, la fortaleza de Mapfre y, por otra, la diversificación de sus ingresos y cómo eso nos permite afrontar, desde el punto de vista de la evolución de las regiones, Iberia, con 2.185 millones de euros y aportando el 33% del total del grupo, registra una caída en España del 17,2% que se debe única y exclusivamente a la evolución del seguro de vida. En el seguro de vida estamos en una situación que todos ustedes conocen y que básicamente viene determinada por la bajada drástica de los tipos de interés. Esto, que tiene efectos positivos en algunos aspectos del balance, tiene, desde el punto de vista de la oportunidad de lanzamiento de nuevos productos, serios inconvenientes. Esto, unido a que el año anterior, en este mismo trimestre, tuvimos campañas excepcionales de comercialización, tanto de seguros colectivos como de seguros individuales en nuestra red agencial y campañas de banca seguros, explican que se haya producido esta caída en términos de seguros de vida en España, que, por otro lado, se ha reforzado con la caída de 103 millones que aportaba Catalunya Banc el año pasado. A sensu contrario, la buena noticia es que España está evolucionando bien en seguros de no vida, está evolucionando bien en seguros de vida a riesgo y, en general, Mapfre lo ha hecho especialmente bien en seguros de salud. Y en el ámbito del ahorro hemos sustituido parte de los productos de vida que lanzamos el año pasado con un notable crecimiento en fondos de inversión, un 21,3%, hasta alcanzar los 3.866 millones de euros, y en fondos de pensiones, donde, excluyendo el efecto de la salida de Catalunya Banc, estamos en un crecimiento, de hecho, del 15% en aportaciones de fondos de pensiones. Latinoamérica sigue creciendo de forma extraordinaria, si bien es cierto que hay una ralentización en Brasil. Tenemos en Brasil un crecimiento del 2,7% y este crecimiento se ha visto afectado por un retraso estacional en la emisión de seguros agrícolas que excluye a veces siniestralidades extraordinarias como la que se ha dado este año en Norteamérica. Como vemos, Iberia, con 2.185 millones de euros, está aportando este trimestre un 33% del total de las primas, con lo cual la aportación en primas se reduce respecto a la de final de años. Aquí, fundamentalmente, como tenemos ocasión de ver posteriormente, está el impacto en la disminución de primas en el seguro de vida y, básicamente, la salida de los más de 100 millones que aportó en el mismo trimestre del año anterior Catalunya Caixa. Por otra parte, vemos cómo Brasil, con 1.192 millones, sigue aportando un 18,1% y vemos, fruto de los importantes crecimientos que allí se han registrado, una mayor aportación de LATAM Sur, que aporta 817 millones de euros y un 12,4% del total, de Norteamérica, que ha crecido, como veremos posteriormente, bien en términos de moneda local, pero extraordinariamente bien en términos de euros, y que aporta un 9,6% del total de las primas,
y quisiera resaltar, aparte de la evolución del LATAM Norte, que es remarcable también y que también incrementa, cómo Mapfre Re ha seguido aumentando su aportación tanto en primas como en beneficios. En primas un 14,2%, en beneficios un 21,4%. Iberia, por su parte, aporta prácticamente el 50% de la totalidad del resultado consolidado del grupo, y Brasil, con 43 millones, aporta el 19%. El único dato negativo, y que es la constante de estos resultados, es la aportación en pérdidas de 50,8 millones de Norteamérica, que representa una caída importante. De todas formas, el tema de Norteamérica se debe a, como he dicho antes, a una aportación siniestral extraordinaria que se irá diluyendo a lo largo del ejercicio, y esperamos que Norteamérica a lo largo del año recupere parte de este impacto catastrófico y de resultados positivos más en la línea de lo que es habitual. Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de Mapfre en el primer trimestre de 2015. La secuencia será, como es habitual, en primer lugar, el vicepresidente de Mapfre, Esteban Tejera, presentará las principales magnitudes del ejercicio, de lo que llevamos de ejercicio, y a continuación se abrirá un turno de preguntas. Vicepresidente, cuando quieras. Buenos días, gracias María. Gracias a todos por estar una vez más con nosotros, y tengo el placer de compartir con ustedes las principales cifras de este primer trimestre del 2015. Ha sido un trimestre marcado por el crecimiento del negocio y por el comportamiento favorable de los mercados financieros y de los tipos de cambio. Las primas han crecido un 2,6%, alcanzando los 6.114 millones de euros. Los ingresos han crecido un remarcable 8,9%, alcanzando los 7.515 millones. Y el beneficio atribuible, con 201 millones, se ha visto resentido por siniestralidades extraordinarias a las que luego haré referencia. Las mismas que han afectado al ratio combinado, que se ha situado en el 98,8%. Básicamente estas han sido las nevadas continuadas en la costa este de los Estados Unidos, que si bien son habituales en el primer trimestre del año, este año han sido las más severas de la historia de esa zona. Esto ha aportado prácticamente 2,6 puntos de ratio combinado de empeoramiento. Excluido esto, el ratio combinado se sitúa en el 96,2%, en línea con nuestros objetivos del 96%. El beneficio antes de impuestos ha crecido un 4,7%, derivado del buen comportamiento del resto de los negocios, especialmente el buen comportamiento del negocio de vida en Brasil y en el resto de los países, como ahora tendré ocasión de analizar. Desde el punto de vista de las claves del resultado, en los tres primeros ejercicios, el crecimiento, como les he dicho antes, ha sido significativo en la mayoría de las líneas de negocio y países en los que operamos, y destaca la importante aportación del seguro de no vida, que ha permitido mitigar el efecto de la clasificación como actividad interrumpida del negocio asegurador de Catalunya Caixa. Como ustedes saben, hemos llegado a un acuerdo con Catalunya Caixa para discontinuar el negocio, y esto se ha traducido en un acuerdo que implica un precio en inicio de 606 millones de la operación, que se llevará a cabo una vez que se consigan las autorizaciones administrativas permitentes. Obviamente, al desaparecer del balance y de la cuenta de resultados las operaciones de Catalunya Caixa por esta reclasificación, hay una menor aportación en primas, en provisiones técnicas y en fondos de pensiones gestionados,
que hacen que la comparativa con el año anterior se resienta considerablemente. El resultado bruto, y este marca la fuerza del negocio, en todo Mapfre, ha crecido un 4,7% y se ha visto favorecido por el incremento de los ingresos financieros netos, la evolución de las monedas y el buen desarrollo de los negocios. Si bien es verdad que han tenido más aportación al resultado aquellos negocios en los que tenemos socios externos, y esto hace que sea distinto el comportamiento del beneficio atribuible. Con todo, lo más resaltable en este trimestre ha sido la siniestralidad extraordinaria que se ha dado en Estados Unidos, que, como he mencionado anteriormente, ha aumentado en 2,6 puntos porcentuales el ratio combinado. Ha sido unas nevadas que en un mes, en poco más de 30 días, ha registrado 15 fenómenos de intensidad inusual y más de 30 días seguidos, como digo, de precipitaciones continuas a unos niveles que no se recordaban. Cabe resaltar la buena evolución del comportamiento de la cartera de inversión en España y que, de alguna manera, está premiando nuestro compromiso como Mapfre con el país a lo largo de estos años difíciles, donde supimos mantener la calma cuando los mercados financieros aconsejaban posiciones distintas. Esto ha contribuido a absorber el efecto neto del patrimonio y la evolución de las principales divisas de referencia. Desde el punto de vista de la cuenta de resultados, las primas de no vida crecen prácticamente un 13%, alcanzando los 4.924 millones de euros, y las primas de vida 1.190 millones de euros alcanzan y